que es hora de ir dando inicio a esta nueva capacitación. Como hemos acordado, son las 8:30, entonces vamos a ir comenzando, dándole tiempo pues como ahí mientras nos presentamos a las personas que vayan ingresando. Como muy cumplidos todos y a las 8:30 se empezaron a conectar. Bueno, bienvenidos nuevamente. Por favor, me dicen si se está escuchando bien. Listo. El día de hoy la idea es que miremos un poquito las nuevas ventajas o las nuevas opciones que nos ofrece Control 4 en la plataforma de Composer para una programación que nos permita digamos, unos adicionales, que nos permita también tener una organización de nuestro entorno de programación y mirar cómo podemos sacar el mejor provecho de esto. Entonces, probablemente algunos de ustedes ya hayan disfrutado de estas nuevas opciones porque vienen siendo visibles desde la OS3 y se han ido mejorando pasando por la OS 3.1 y ahorita por la OS 3.2. Punto 1.2. Entonces, la idea es repasar un poquito estas opciones, mirar como algunas dudas que se vayan presentando por parte de ustedes de qué logramos hacer en Composer. Y, y no, pues la verdad, el webinar de hoy es más corto de lo que veníamos viendo porque no tiene tanta teoría, pero la idea es como sacarle el mayor provecho que podamos. Entonces, vamos a mirar un poquito cuáles son las nuevas opciones que nos trae el Composer en la parte de programación. Vamos a ver cómo se puede modificar un poquito la parte de la visualización en el navegador, cómo se va a configurar esta opción. La nueva opción de visualización del resumen de la programación, donde ya no tenemos que utilizar el Detective Suite, lo que de pronto nos facilita un poco más las cosas. Las opciones que tiene el temporizador, el administrador de drivers, cómo han mejorado bastante la parte de la administración de los drivers y la actualización de los mismos. Qué drivers están autorizados o están diseñados para poder utilizar screenshots y mandar en las push notification. Cómo el Composer OS 3 ha ido avanzando en la visualización de las cortinas y vamos a ver cómo se pueden visualizar mejor desde los navegadores. ¿Qué opciones tiene, digamos, o qué mejoras le han hecho al Composer Express para el manejo desde los celulares, desde los dispositivos móviles? Y por último, como el tema del volumen básico. Entonces vamos a mirar un poquito la presentación, que es básicamente mostrar unos pantallazos que tomé de cada una de estas opciones y ya después entramos a mirarlo en el Composer directamente. Entonces, vamos a ver que en la nueva ventana del Composer, en la parte de programación, vamos a tener las opciones de else, las opciones de AND o IF, las opciones de OR, el break, el stop, el delay y los comentarios. ¿Esto qué nos va a permitir? Primero nos va a ahorrar un poco de tiempo que antes teníamos que buscar la pestaña de programming para poder añadir un delay o para poder añadir un break. Ahora ya las tenemos directamente acá. Y además nos va a permitir tener la posibilidad de una programación más, digamos, más profesional. Los que hemos programado en otros lenguajes, nos hemos dado cuenta que generalmente cuando trabajamos con versiones o cuando varias personas, como es el caso de nuestros proyectos, varios técnicos van al proyecto, muchas veces no entienden ciertas líneas de código y no había forma de comentarlas. Ahorita con los comentarios podemos
utilizarlos para generar bloques de código que nos permitan entender mejor por qué ponemos un delay, o por qué ponemos algo en on o en off, o por qué cambiamos y a qué color cambiamos cierta opción de un LED. Entonces eso nos va a dar la posibilidad de tener una programación un poco más organizada, un poco más clara en el momento que tengamos que ir o tenga que ir un técnico diferente al que programó inicialmente. Adicionalmente, la opción else nos va a permitir validar una, una situación diferente sin necesidad de poner otro if. Antes, cuando teníamos que evaluar dos condiciones, teníamos que poner un if y por fuera de ese if un nuevo if que nos evaluara una segunda condición. Con el else ya lo que hacemos es, como lo hacíamos en los lenguajes de programación que manejábamos anteriormente, es que dado el caso que ese if no se cumpla, pues de lo contrario, haga lo que está en el else. Las plataformas and y or lo que nos van a permitir es evaluar varias condiciones al mismo tiempo. Vamos a poder cambiar o validar, por ejemplo, el estado de una variable o el estado de dos variables o el estado de dos dispositivos, por ejemplo, que dos puertas estén abiertas o una abierta y la otra cerrada, o el estado de dos ventanas. Entonces aquí vamos a poder hacer programaciones un poco más especializadas que, digamos, si hay dos ventanas abiertas o dos puertas abiertas, encienda una luz, o si hay una ventana abierta y la otra cerrada, pues encienda otra luz o haga un juego de luces para poder tener como mayor alcance en temas de programación. Eh, Además de eso, tenemos la opción de reemplazar comandos. Antes, digamos, no tenías que coger si te equivocaste poniendo un comando, tenías que coger el comando, borrarlo, darle sí a la validación, después de darle sí a la validación, agregar un nuevo comando. Ahorita ya simplemente podemos sustituir un comando por un comando nuevo haciendo uso de la tecla Shift. Ahorita pues que estemos en el Composer lo vamos a mirar un poquito. La visibilidad en el navegador, entonces antes era necesario que entráramos a cada uno de los espacios, a cada una de las habitaciones que creábamos y configurar el navegador con las opciones que queríamos ver. Desde la OS3 aparece la opción aplicar a, que nos permite trasladar esta configuración de un espacio a todos los espacios de la casa o a ciertos espacios cuando queremos tener más o menos la misma configuración. Entonces, esto nos va a disminuir un poquito los tiempos de configuración de la visualización en el Composer. Esperen un momento que hay alguien que tiene por aquí abierto el micrófono. Lo metemos. Como les digo, la idea es aquí mirar un poquito las presentaciones, pues la presentación con los pantallazos y ya ahorita pasamos a mirarlo en el Composer ya de forma más práctica. Resumen de la programación, entonces, como lo veíamos, digamos, en las versiones anteriores, utilizábamos la opción de Detective Suite, y en Detective Suite nos parábamos sobre cada una de las opciones o sobre toda la programación y nos iba sacando los comandos y podíamos filtrar esos comandos de acuerdo a algo que estuviéramos buscando, ya fuera un driver o una acción o un comando. Acá ya desde System Design, parándonos sobre la habitación en la que estemos, podemos ir arriba en la parte derecha a resumen, y en resumen se van a poder dar cuenta que nos va a desplegar todas las acciones de programación que tengamos sobre esa zona o sobre ese driver. Es algo que nos va a permitir mayor agilidad cuando estamos buscando algún error o algún bug que estemos cometiendo o estamos buscando para cambiar o reemplazar una línea de comando. Al darle doble clic sobre cualquiera de las líneas de comando que tengamos, nos va a permitir ir a esa línea de programación y poder hacer las modificaciones que queramos. Entonces esto también va a ser una posibilidad que nos podamos mover más rápido entre las programaciones que tengamos.
eh, el temporizador, entonces se le agregan unas nuevas opciones. Estas nuevas opciones que se le agregan al temporizador, antes teníamos la opción Start, eh, Start, Stop y Restart. Ya ahorita tenemos más opciones que nos va a permitir tener mayores posibilidades en el momento de ofrecerle una solución al cliente. La que tenemos Start, que va a permitirte tres tipos de programaciones en la ventana de programa. Vas a tener Stop, que te va a permitir dos tipos de programaciones, si está corriendo o si está pausado. Restart, que te va a permitir tres, si está eh, iniciado. Un momento que me cambió. Si está corriendo, si está pausado, el reset, el pause y el resumen. Entonces vemos que ya podemos parar en determinado espacio un timer que nos permita configurar ciertas escenas, por ejemplo la de un baño, que cuando entre al baño pues se pause el temporizador, cuando salga del baño vuelva a iniciar para contar determinado tiempo, o más o menos lo que puede durar una parqueada de un carro en el parqueadero para mantener las luces encendidas. Esta opción nos va a permitir también estar manejando un poco el ahorro de energía que podamos tener en las configuraciones de nuestras escenas de iluminación. Esta opción que sigue, que es el administrador de drivers, cuando vamos a la pestaña de driver, manage drivers, se han hecho bastantes modificaciones en realidad. Estas modificaciones han permitido, en un momento por favor. Estas configuraciones y actualizaciones han permitido que esta ventana sea mucho más eficiente. Antes teníamos que esperar alrededor de 2 o 3 minutos a que reiniciara el, la lectura del estado de los drivers y teníamos que estar actualizando uno por uno. Ya esta plataforma tiene una optimización en tiempo, tienes que esperar alrededor de 15-20 segundos que él cargue el estado de tus drivers y puedes actualizar seleccionando varios al mismo tiempo. Entonces, sobre esta ventana se han venido haciendo bastante, sobre esta opción, se han venido haciendo bastantes modificaciones en pro de mejorarla y de brindar mayor facilidad y mayor eh, agilidad en el momento de administrar o actualizar o mirar el estado de nuestros drivers, tanto los que necesitemos actualizar localmente como los que necesitamos actualizar en el controlador o los que definitivamente tengamos que sacar y cambiar por un driver nuevo debido a que están obsoletos. Lo ideal siempre es mantener nuestros drivers en la última versión, debido a que cada que hay una actualización de versiones porque hubo alguna mejora sobre los bugs y tener en cuenta que los drivers obsoletos, en la medida en que vayamos avanzando de versiones, van a ir generando ciertos bugs o cierta corrupción en el proyecto. Es muy importante además tener en cuenta que cada que vayamos a actualizar una versión, lo primero que debemos hacer antes de guardar el backup del proyecto es ir aquí a la ventana de Manage Drivers y actualizar todos los drivers a la última versión. Tenemos la opción nueva de generar notificaciones con captura de pantalla. Esta opción nos va a permitir por ahora, y no sé si Juanpa me corrige, de pronto ya han actualizado algo más de eso, la adjuntar un pantallazo o un snapshot de las cámaras Luma por IP. No sé, Juanpa, si se ha avanzado un poquito. Juanpa, buenos días. No sé si ha avanzado un poquito en eso. Por ahora solamente tenemos la disponibilidad de estas cámaras Luma por IP para hacer
la imagen y enviarla en una push notification. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Mateo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. Sí, lo que hicimos en la versión 3.1 y el objetivo con este driver o con esta opción es que se libere se libere la opción de poder agregar a un push notification una imagen. Obviamente esto es más relacionado con lo que es la parte de cámaras, para que cuando vos hagas en programación un snapshot o vos quieras hacer de pronto una acción o un evento, de que te envíe un push notification con la imagen o con lo que se vio en la cámara, pero al día de hoy solamente Luma lo tiene disponible en su última versión del driver. No he visto ningún otro driver, creo que Lilin está trabajando en ella, y lo que son Hikvision, Dawa y esos drivers de terceros, no los he visto todavía metidos dentro de esto. Creo que Showman también está trabajando ya en ellos, en alguno de los que ellos laboran, pero por ahora el único que he visto es el de Luma. Listo, Juan, muchas gracias. Entonces, ahí vemos ya, digamos que con esta opción disponible, habrá muchos que quieran tener esta posibilidad, por lo que van a empezar a desarrollar sus drivers en torno a esto y probablemente en corto tiempo vamos a tener la posibilidad de hacer snapshots de muchas de las marcas. Eh, bueno, otra de las opciones que se agregó en el Composer es la forma de visualizar las persianas desde el navegador. Entonces, van a ver que tenemos persianas de desplazamiento vertical completo o tipo, no sé cómo se llaman estas, que son como escalonaditas, o las que son translúcidas o tipo ventana. Eh, También vamos a poder tener estas que simplemente sube o baja sin el marco de la ventana. Vamos a poder tener los blackout que se ven en negro. Y vamos a tener los diferentes tipos de desplazamiento. Entonces tenemos desplazamiento hacia abajo, tenemos desplazamiento hacia los costados, tenemos desplazamiento de la mitad hacia un lado, de la mitad hacia el otro. Eh, y vamos a ver que cuando, por ejemplo, no tenemos conocimiento, porque es la primera vez que se va a activar la cortina, vamos a encontrar el icono de esta manera, de tal forma que cuando activemos o desactivemos la cortina ya va a tomar su estado y ya podemos configurar cada una de las anteriores. Entonces, esta es una nueva opción que va a ser, digamos, útil también en el momento que ustedes quieran mostrárselo a sus clientes, que ellos asemejen más fácil su cortina con lo que ven en la visualización de sus celulares, de sus tablets, de su pantallas táctiles o de sus diferentes opciones. Entonces esta fue una adición que se hizo. Ya vamos a mirar cómo se configura y en dónde se hacen. Y finalmente, digamos, las mejoras que se han hecho en la versión del Composer Express, que también han posibilitado eh, grandes avances en el momento de poder controlar o ir avanzando en la programación de la casa por medio de un celular. Entonces, esta versión del Composer Express es la 3.1.2.17 en Android. Eh, Nos va a permitir, por ejemplo, algo que no teníamos antes y es la conexión a proyectos sin necesidad de de tener acceso a Internet. Entonces, si estamos localmente en un proyecto, con el Wi-Fi del proyecto podemos ir trabajando sobre él sin necesidad de que tengamos acceso a Internet. Nos van a aparecer disponibles la actualización de los drivers. Vamos a poder hacer actualización de cada uno de los drivers. Y adicional a eso, cuando tenemos un proyecto que vamos a subir a la OS3, nos va a sacar el report del Update Advisor, que nos va a sacar el PDF de cuáles drivers o cuáles agentes debemos eliminar o cambiar para que nos permita actualizar nuestro sistema a la OS3, que es el advisor que nos va a salir siempre que queramos actualizar un sistema de OS2 a OS3.
Básicamente estos son como los avances que hemos tenido a través de las actualizaciones del Composer, pasando de la 2.16 a la OS 3.0 y ahorita a la OS 3.1.2. Digamos así, grosso modo, esto era lo que les quería mostrar así en presentaciones. Ya vamos a entrar un poquito al Composer a mirar cómo se hacen las configuraciones de cada uno de ellos, pero no sé si hasta ahí hayan algunas dudas, si quieran saber algo más así teóricamente, si Juanpa tenga algo por agregarnos que de pronto se me esté escapando o que haya sido recientemente lanzado, sino para que pasemos a mirar cómo se hacen cada una de estas cosas en el Composer. Juanpa, nada por agregar, pues que haya olvidado de pronto. No, la verdad es que lo veo bien. Sí, yo creo que tomaste todo lo que era la parte de programación y todos los datos nuevos que han lanzado de la versión 3.1. Listo. Vamos a ver, por aquí hay preguntas, un momentico. En Mateo, buenos días. ¿La ventana login sigue siendo la misma o se han agregado filtros? Andrés, si quieres abres el micrófono y me preguntas bien cuál es la ventana de la que me estás hablando porque no entiendo muy bien la pregunta. Hola Mateo, buenos días. La ventana que aparece si no estoy mal, la parte de tools, uno puede ver el login donde están los errores, los warnings, en modo de debug. Sigue apareciendo todo exactamente igual. Ah, sí, Andrés. Sobre digamos, el debug del Composer sigue estando igual, pero ahora no hay modificaciones sobre él. Se han hecho mejoras para hacer un barrido más rápido de los errores y de los warnings, pero no ha habido pues una modificación como tal sobre él. Recordemos, perdón, no te voy, ahí meto la cucharada. Recordemos que hay dos tipos o sea, hay dos tipos de forma de ver yo lo que es la parte del procesamiento de lo que está haciendo el director o lo que se está haciendo en el sistema. Una de ellas es entrando a System Manager. Cuando entro a System Manager, no sé si ahorita Mateo va simplemente como a mostrar, o lo podría mostrar un momentico. Entras a System Manager, en System Manager te conectas al controlador y en el controlador hay una pestaña que es la parte de servicios, y en los servicios tú le puedes decir, perdón, en la pestaña de logs, tú le puedes decir en la pestaña de logs que hay. Por lo general, esos logs vienen por defecto, vienen solamente como warning o como error. Es decir, para que solamente se haga un log de los errores. Uno podría ir a cierto servicio, cambiarle la configuración a debug o a trace para hacerle un trazado o hacerle una especie de trazabilidad a lo que está haciendo. No es muy utilizado, se hace más que todo para cuando uno quiere ver exactamente lo que está haciendo. Y el otro es cuando está en el driver. En el driver sí, por ejemplo, hay unos muy interesantes, y es que cuando yo entro al driver, en las propiedades del driver hay muchos drivers que me permiten también hacer un log, donde yo puedo hacer un log print y debug, y lo puedo ver en acciones, y en acciones yo lo que puedo hacer es saber qué es lo que está haciendo el driver. Entonces, por ejemplo, cuando un televisor me está subiendo más volumen de lo normal, o me está subiendo menos volumen, o no está haciendo ciertas actividades o ciertas cosas, entonces yo me puedo ir a las propiedades, le digo print and debug, por ejemplo, ahí en el modo debug, le digo qué es lo que quiero, obviamente le tengo que decir print and log, y luego me voy a Lua, y en Lua ya me empieza a aparecer todo lo que es eso. Esas es prácticamente las dos opciones que uno toma cuando quiere ver un bug, o cuando quiere ver un log, o quiere ver qué es lo que está haciendo el driver o algún proceso del director. Ok, muchas gracias. Juanpa, nos preguntan, yo sé que esta pregunta te la he hecho varias veces y creo que la respuesta va a seguir siendo la misma. Si hay algún desarrollo de Composer para Mac, creo que la respuesta es la misma, pero ¿qué información tenés al respecto? No, por ahora en el roadmap no tengo nada de información respecto al Mac, pero no creería, o sea, hoy en día
no creo que se desarrolle un aplicativo. Lo que pasa es que todo el Composer está muy desarrollado sobre las componentes de Microsoft, de desarrollo, y yo creería que más bien lo que se podría ver a futuro, dado por ejemplo lo del driver Essential, es que se migre a algo que tenga que ver con HTML, que posiblemente sea abierto para cualquier tipo de sistema o plataforma. Entonces, de pronto lo que podríamos ver a futuro es más bien algo, una herramienta o algo más programable desde el punto de vista HTML, creería yo. Pero es un pensamiento personal, no, desde la parte corporativa no hay más información al respecto. Listo, Juanpa. Entonces vamos a pasar un poquitico entonces a lo que es la visualización en el Composer. Entonces, lo que veíamos en primera instancia es que cómo son las opciones de AND y OR. Entonces, para eso vamos a suponer, por ejemplo, que queremos, vamos a utilizar, digamos, esta interfaz que utilizamos la vez pasada sobre cortinas, que si la persiana 1 o la persiana 2, perdón, y la persiana 3 están completamente abiertas, se ponga un LED de color rojo, si las dos están completamente abiertas, y que si una de las dos, cualquiera de ellas, está abierta y la otra cerrada, o las dos abiertas, se ponga en verde. Entonces, para eso vamos a utilizar los operadores AND y OR. Entonces, vamos a, creería yo que lo mejor para eso es que creemos una macro, por aquí apartedita, no dañemos nada. Voy a crear una macro que se llame prueba. La macro que se llame prueba, vamos a venir a configurarla acá. Todos están viendo mi pantalla, el Composer se ve bien, sí. No vaya a estar yo aquí cometiendo un error. Listo. Entonces vamos a buscar la macro prueba. Entonces, en la macro prueba, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la configuración de un LED. Entonces vamos a utilizar el LED de aquí, de esta pestañita. Lo habíamos trabajado acá. Entonces vamos a utilizar el color del LED de abajo. Vamos que se ponga en rojo, habíamos dicho. Que se ponga en rojo cuando las dos estén completamente abiertas. Y por el contrario, que se ponga en verde cuando una de las dos esté abierta. Entonces, esas son las acciones que vamos a ejecutar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir a las cortinas y decir que la cortina 2, vamos a agregar, cuando esté completamente abierta. Entonces, vamos a analizar si la cortina 2 está completamente abierta y la 3 también. Entonces, para ello, vamos a utilizar el operador I. Entonces, lo que hacemos es cogerlo de acá arriba, lo jalamos y él nos va a sacar una ventana emergente que nos dice, ¿quiere entrar al modo de construcción? Entonces le decimos que sí, podemos darle que no nos vuelva a mostrar este mensaje si lo quieren, pero pues por si alguna cosa es mejor dejarlo así porque a veces no queremos. Y acá nos va a preguntar cuáles son las condiciones que nosotros queremos tener para analizar. Entonces lo que vamos a hacer es que decimos que si la 2 y la 3 también está completamente abierta, entonces tenemos que arrastrarlo hasta donde está. No podemos darle doble clic, si le dan doble clic no van a tener nada porque tenemos que arrastrarlo hasta después de donde está la opción de AND. Y aquí ya nos está haciendo el análisis de estas dos. Podemos agregar las que queramos. Juanpa, no sé si haya un límite de condicionales para agregar acá, pues si hay un límite de variables para agregar acá o hasta ahora no lo ha habido. No, hasta ahora no. Se pueden agregar varias sin ningún problema. Listo, entonces para este ejemplo, digamos que solamente vamos a evaluar dos.
Vamos a venir aquí a darle finish. Entonces dijimos que si la ventana 2 está completamente abierta y la ventana 3 está completamente abierta, vamos a poner ese LED en rojo. Por el contrario, dijimos que si la ventana 2 estaba completamente cerrada o la ventana 3 está completamente cerrada, si cualquiera de ellas está completamente cerrada, entonces nuestro LED se va a poner de color azul, de color verde olivo. Esta es la forma de nosotros poder configurar cada uno de los condicionales evaluando diferentes opciones. Esto lo podemos hacer con variables, dado el caso que tengamos algunas variables dentro de la casa para el sistema de seguridad. Esto lo podemos hacer con estados de luces, lo podemos hacer con estados de cortinas. Y digamos que lo que les mencionaba al principio nos va a permitir mayores facilidades en el momento de ofrecerle una solución al cliente. También hay una que particularmente me llamó la atención y me gusta bastante porque cometo bastantes errores programando, y es que, por ejemplo, yo no quería poner el LED en verde, sino que quería poner el LED en azul. Entonces, lo que les decía, nos toca darle aquí, darle suprimir, darle sí y volver a agregar el otro. Entonces, dado el caso que nosotros no lo queríamos poner en verde, sino en azul, entonces elegimos acá y simplemente eh, presionando la tecla Shift y arrastrando este hacia donde lo tenemos que cambiar, va a cambiar en la línea de comando sin necesidad de eliminar y volver a agregar. Entonces es una forma como de modificar líneas sin mayor, pues sin mayores vueltas y agilizando más el proceso. ¿Queda claro cómo se cambian líneas? ¿Hay dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Buenos días, Mateo, ¿me escucha? Sí, Alejandro, contame. Una preguntita, digamos si tengo todas las líneas de código están bien dentro de la condicional y lo que la embarré fue en la condicional, ¿igual operaría ese cambio? Eh, con un condicional simple, sí, pero con un condicional variable no lo he intentado. Si quieres lo podemos intentar. Entonces estábamos evaluando, pues eso no lo he intentado. No sé si Juanpa sabe o lo intentamos aquí, así cometamos un error. Entonces estamos diciendo que está completamente cerrada. Lo ponemos aquí y pasemos a que esté completamente abierta. Y vamos a arrastrarlo, a cambiarlo acá. No. Ah, tengo que Sí, usar sí, tengo que usar de pronto, exacto, de pronto lo que puedes, acuérdate que cuando entras a la parte de and, or, ya estás entrando en como una especie de subprograma que es el creador, el builder expression. Entonces ahí es donde, o sea, es como si fuera un sistemita dentro de la función que estás haciendo. ok. O sea, como si fuera una semiprogramación o una función adicional. Sí, como ya internamente. Entonces hay que, no sé si te diste cuenta, Alejandro, tenemos que entrar al builder y en el builder ya sí podemos hacer la modificación y nos queda modificado sin ningún problema. Entonces mira que pasó a completamente abierto. Si lo queremos volver a cambiar, simplemente pasamos acá, le damos aquí y arrastramos presionando Shift y lo cambiamos. Quedó completamente cerrado y ya se hizo la modificación sin problema. Listo, gracias. Con gusto. Tan, tan, tan. Unas preguntas por acá. Eh, bueno, entonces, como los que hemos programado en algunos otros lenguajes nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, pues sí sabemos que si las dos están abiertas, se pone en verde, pero tenemos que leer la condición. Entonces, para ello, se agregó la opción de comentarios en el que decimos que se pone el LED en rojo cuando
ambas o persianas 2 y 3 estén completamente abiertas. Entonces eso nos va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de, si otro técnico va, no nos tenga que llamar y decir, ve esto, ¿por qué lo hiciste así? No entiendo muy bien, sino que por medio de comentarios vamos a poner qué es lo que estamos haciendo con cada uno de ellos. Estos comentarios también nos van a permitir hacer bloques. Por ejemplo, cuando tenemos condicionales, entonces este condicional vamos a evaluar esto y vamos a hacer esto, este condicional vamos a evaluar esto y vamos a hacer esto. Y podemos poner, como lo hacíamos cuando programábamos en C, asterisco, asterisco, asterisco. Este no tiene asterisco. Bloque de persiana. Y así sucesivamente vamos a poder ir organizando un poco mejor la programación. Los comentarios no van a hacer ni un retraso en la programación, ni van a efectuar nada sobre la programación, es simplemente para darle orden y un poquito de explicación. Me pregunta Edwin que si puedo tener más de 2 premisas en los condicionales. Sí, como lo hablamos ahorita, por ahora no hay como un límite de premisas, puedes poner varias premisas para evaluar digamos, las condiciones que quieras para hacer determinado tipo de programación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. La segunda parte que veíamos era que antes pues nos tocaba llegar y venir a cada recepción, digamos, estoy en el proyecto de HomeTech, venir al navegador y entrar a cada una de las opciones. Okay. Entrar a cada una de las opciones, mirar qué hacíamos visible y qué no. Ya el Composer trae la opción de que podemos elegir, por ejemplo, yo quiero ver determinadas luces en todas las habitaciones, simplemente selecciono las luces y digo en cuáles la voy a aplicar. Selecciono el ver y miro en cuáles la puedo aplicar. Y así sucesivamente con cada una de las categorías en cada una de las espacios. Entonces, esto lo que va a hacer, aquí hay un letrero, no se está viendo, ¿cierto? Ah, mierda, no se está viendo. No se está viendo la ventana emergente. Espérenme un momentico, yo les muestro la ventana emergente que me toca. Espérenme un momentico. Les voy a sacar un momentico y les voy a poner de compartir mi pantalla completa para que se vean. Ahí sí, cierto, ahí sí se ve. Ahora sí. Entonces, me disculpan que estaba hablando como en abstracto. Entonces, lo que nos va a permitir es elegir qué categoría y en qué espacios lo voy como a replicar la configuración que hice. Es muy importante tener en cuenta que si haces esto, de una se va a sobreescribir lo que tengas en la habitación. Entonces, si habías configurado algo particular en esa habitación y le das a esta opción aplicar, él te va a sobreescribir todo lo que hayas hecho en esas habitaciones. ¿Estamos claros? ¿Dudas hasta ahí? Ok. La otra opción que teníamos era el resumen de la programación. Entonces, como les decía, yo creo que, no sé si aquí me va a dejar, tengo un problemita con la red, pero cuando nos paramos acá, efectivamente no me va a dejar. Aquí nos va a aparecer la habitación en la que yo estoy, nos da la ID de la habitación, y aquí se van a desplegar todas las opciones de programación, todas las acciones, todos los comandos
que yo voy a tener en esa sala o sobre ese driver como tal. Eso lo podemos hacer en cada uno de los dispositivos que tengamos acá a la izquierda y nos va a desplegar todas las opciones. Entonces, mientras tanto, mientras vuelvo a abrir el Composer y me vuelvo a conectar a HomeTech, me pueden contar qué han hecho en su cuarentena, qué preguntas tienen, felicitar a alguno porque esté cumpliendo años. No, ¿sabes qué, Mateo? De pronto, escuchar, o no sé si de pronto algún dealer tiene alguna programación interesante que haya hecho, algo que nos quiera contar respecto a cómo utiliza las variables, si las ha utilizado, si ha utilizado el AND, si ha utilizado el OR, si ha encontrado alguna programación que la vea útil. Por ejemplo, el ejemplo que hiciste es de dos cortinas cuando estás colocando de pronto una identificación del LED en alguna botonera, pero de pronto alguien lo haya hecho con, no sé, con un sistema de riego y que se cumpla una condición de X o Y, o etcétera. Sería interesante conocer la creatividad de los dealers. A mirar aquí qué idea hay creativo que lo tiremos al agua. A ver. Para que se vuelva un poquitico más interactivo, para que los que estén sentados allá no se estén durmiendo. César, usted, ¿qué ha hecho en su casa nueva? Usted que está estrenando y todo, cuéntenos qué ha hecho interesante allá. O Francisco, que me imagino que es el que ha hecho todo. O Eider también, que Eider también le tocan todos los proyectos de por acá de Medellín. Que nos cuente de pronto qué ha hecho con proyectos así interesantes. César no quiere decir, dice que no ha acabado la programación, entonces por ahí no. Francisco, usted que le ha trabajado al proyecto de César, cuente. O Eider, ¿quién más? ¿Quién más hay por aquí? Mm, no, nadie quiere participar, entonces continuamos. Entonces, lo que les decía, ahí vamos a poder observar como todo el Detective Suite que antes utilizábamos, pero ya por espacios o por drivers, y nos va de pronto a facilitar un poquito las cosas. Si le damos doble clic, tal como lo hacíamos en Detective Suite, nos va a llevar al lugar donde tenemos eso programado y podemos modificar, digamos, la programación como tal. Bueno. Hablábamos también del timer, entonces vamos a mirar por acá las nuevas posibilidades que tiene el timer. Por acá está. Entonces, antes, si ustedes lo recuerdan, teníamos el start, el stop y el restart como opciones para la configuración del driver. Ahorita vamos a ver que se amplían aún más las opciones de tal forma que evitemos en algunos casos utilizar el delay. ¿Por qué? Porque el timer, a diferencia del delay, es digamos, una opción que va a correr por detrás sin pausar la programación. Me explico. Cuando tú pones un delay, el delay lo que hace es parar todo lo que esté haciendo la programación en ese momento hasta que se cumpla el delay y poder continuar. El timer, por el contrario, lo que hace es empezar a correr por detrás y cuando se cumpla, volver y retomar la programación en donde iba cuando se irrumpa este driver. Entonces ya tenemos la opción de start que nos va a permitir programar cuando es detenido, cuando está corriendo, cuando está pausado. Aquí están como las opciones y lo que nos mencionaba Juan Pablo, vamos a tener la opción de mirar el log del timer, es decir, cuando inició, cuando se detuvo, porque muchas veces también teníamos timers que nunca lográbamos pararlo y no sabíamos por qué. Entonces acá vamos a mirar cuándo el cambio de estado pasó algo particular con ese driver. Antes lo único que teníamos era que aquí
nos mostraba verde si estaba corriendo o rojo si estaba detenido. Ahorita ya tenemos un log específico para mirar cada uno de los cambios de estado del timer. Bueno, mirábamos también que la ventana de Manage Drivers nos va a permitir mayor agilidad. Entonces, acá de pronto no se va a apreciar mucho porque estoy en remoto. No obstante, miren que no es tan lenta como solía ser en versiones anteriores y nos va a permitir actualizar los drivers de forma simultánea. Entonces, podemos elegir varios drivers y actualizarlos. Lo que antes no podíamos hacer y nos tocaba actualizar uno por uno. También nos va a mostrar los drivers obsoletos, que es bueno irlos cambiando para que no tengamos problemas de compatibilidad o corrupción en determinados momentos. Y digamos, el refresh de cuando hacemos alguna actualización de ellos va a ser mucho más rápido que lo que era antes. Mateo, ahí es muy importante decirle a todos los dealers que siempre que realicen visitas a clientes o que tengan que ir a un soporte o que simplemente tengan el chance de pasar por un proyecto, siempre tratar de mirar todas estas cositas para que el proyecto esté lo más actualizado posible. Me ha pasado que he visto o he ido a proyectos donde me dicen, no, sí, Juan Pablo, es que nosotros venimos aquí una vez al año o venimos cada 6 meses, no, el proyecto funciona súper bien y ahorita queremos hacerle unos cambios y, no, y entonces empieza uno a mirar la programación y empieza que no, y el proyector que hay aquí, no, ese proyector lo quitaron y el telón, no, el telón lo eliminaron y estas cortinas viejas, no, no las hemos actualizado. Entonces es muy importante que siempre que puedan hagan un filtro o una depuración del proyecto porque entre más limpio, entre más actualizado lo tengan desde el punto de vista de drivers, de limpieza, de que no tengan programaciones basura, de que no tengan driver basura, pues obviamente va a ser mucho más fácil y va a ser mejor llevarlo en el tiempo e irlo actualizando a tener que coger y revisar cosas que se hicieron 2, 3, 4, hasta 5 años atrás y que todavía están ahí en la programación. Entonces es muy importante desde ese punto como aclarar eso. Y también es muy importante porque también ha surgido como la duda, entender cuál es la diferencia entre, digamos, la versión del driver local y la versión del driver del controlador. La diferencia es que esta versión del driver del controlador es que ya el driver está actualizado y coincide con la versión online. Pero el composer del que lo estás abriendo tiene una versión desactualizada del driver. Entonces lo que nos está pidiendo acá es que actualicemos la versión del driver en la carpeta de drivers control 4 que tiene tu computador localmente. Y dado el caso que llegues a un proyecto en el que no tengas acceso a internet, puedas utilizar ese driver que ya está en tu carpeta local de forma actualizada. Muchas veces hemos ido a proyectos que están en plena construcción y nos toca utilizar solamente la red Wi-Fi sin necesidad de acceso a internet y vamos con un computador en el que todos estos local version están muy viejitos respecto a la versión del controlador. Entonces miremos por ejemplo este de Tidal, en este computador está en la versión 86 cuando el driver debería estar en la 150. Entonces si vas a instalarlo en un proyecto no vas a tener todas las opciones que tiene el driver en su última versión. Dudas, preguntas hasta ahí. Digamos, bueno, nos dice Francisco, dice, las variables las uso muchas veces cuando, por ejemplo, hay un sistema de riego con calendario y el cliente quiere controlar el riego cuando activase y cuando, entonces aplico una variable booleana, también para los modos vacaciones. Sí, estas variables, digamos, son bastante utilizadas para los modos vacaciones, de tal forma que podamos controlar, por ejemplo, también días festivos, que no tenemos forma de hablar un calendario con los festivos de Colombia, sino que nos toca por medio de algún tipo de programación activar una variable.
que nos permita determinar que este fin de semana, por ejemplo, es puente o ahorita que vienen los días de la Semana Mayor o de la Semana Santa, y los clientes se van para sus fincas, en este caso no, pero normalmente que ellos puedan poner esa variable en uno de tal forma que la casa o el sistema entre en modo vacaciones y no se prenda lo que normalmente se tiene prendido. Las variables también son muy utilizadas, por ejemplo, cuando utilizamos videoporteros y a cada uno de los usuarios le damos una clave distinta, y esta clave distinta nos va a permitir tener acceso a ciertas zonas de la casa. Entonces, por ejemplo, que cuando entre la señora que ayuda en la casa con su clave, pues no se pueda prender un televisor o no se pueda prender la chimenea, qué sé yo. Cosas que también nos permita restringir ciertos accesos a ciertas personas, ya sean a los hijos o a la esposa o lo que sea, por medio de variables que le asignemos a determinados usuarios con un videoportero con claves o algo como esto. Bueno, hablábamos entonces de los snapshots. Entonces, si nos venimos aquí a la parte de programación, eh, perdón, si nos venimos aquí a la parte de los agentes, bueno, yo ya tengo, primero les muestro, yo ya tengo el driver de la cámara Luma IP en su última versión, que es los que nos admite el screenshot. Entonces venimos a los agentes. En los agentes vamos a push notification. Se me perdió. Orden alfabético, push notification. Y en push notification vamos a ver que nos aparece esta nueva opción, que es el attachment, que nos va a dar, si tenemos el driver adecuado, ya sea, por ejemplo, el Doorbird, no sabía Juanpa, me acabo de dar cuenta, el Doorbird o la cámara Luma IP nos va a permitir tomar el snapshot de esos dispositivos y mandarlo en una push notification. Entonces, esto nos va a permitir también opciones de seguridad y otras vainas que podemos crear ahí. Entonces, pues como les decía Juan Pablo y les mencionaba yo ahorita, probablemente ya con esta opción, muchos desarrolladores como Showman o Ninja o estas personas van a empezar a desarrollar sus drivers de Hikvision, de Dawa y otras marcas en pro de poder generar estos snapshots para las push notifications. Bueno, mencionábamos también, me toca volverme a la presentación para saber de qué estamos hablando, que las cortinas tienen forma de configurarse de diferentes maneras para la visualización en los navegadores. Entonces, vamos a ver que si nos paramos en los drivers de cortinas, nos pregunta el tipo de cortina. Entonces, pues yo les puedo mandar la imagencita que hay en la presentación, que no se ve muy bien, pero aquí son los diferentes tipos de cortina. Entonces, si queremos el blackout, que es el que se ve en gris y no en blanco, seleccionamos el blackout y ya determinamos si queremos que se corra de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo o del centro hacia los lados. Si queremos, por ejemplo, que sea la que es como translúcida, que se mueven como los aleroncitos, ¿no? Entonces seleccionamos esta que es lower y decimos lo mismo si queremos que sea ahora de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Entonces, como se los mencionaba, esto nos va a permitir que el cliente tenga en su navegador una imagen más acercada a la realidad de, de lo que tiene en realidad en su casa. Y por último les quería mostrar este driver que, bueno, no sé si hasta ahí hayan dudas, qué pena. Por aquí nos dice Francisco también que para el tema de los timers son muy prácticos para hacer un botón de sleep para apagar ciertas zonas de video. Solo no lo mencionan ahí.
Y quería mostrarles este driver, que este driver es un driver que me va a permitir tomar un pantallazo del estado de mi casa. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a salir o definitivamente me di cuenta que para ver cine esta es la mejor forma, o que cuando estoy tomando en mi casa esta es la mejor forma, entonces este driver que se llama Snapshot me va a permitir tener el estado de las cortinas, el estado de los termostatos y en qué habitaciones, para yo, por ejemplo, asignárselo a una botonera, que esa botonera, digamos, bueno, acá programación, se lo vamos a asignar a la botonera de prueba que estamos usando por acá. La botonera de prueba, el botón 1, que cuando el botón 1, por ejemplo, sea presionado, entonces me coja ese driver y me tome un pantallazo del estado actual de mi casa. Entonces le decimos que aquí, que tome un pantallazo del estado actual de mi casa, y después, digamos, eso lo hacemos con single tap, y que después, si yo quiero reactivar ese estado en el que estaba mi casa, es decir, yo salí a las 5 a las 6 de la tarde, que me fui, no sé, para cualquier parte, quiero que al llegar esté igual, pues con el doble tap, él me llame todas las opciones que yo configure en ese snapshot. Entonces, que si la casa tenía 3 persianas abiertas, 2 luces y no sé qué, pues cuando yo vuelva y presione 2 veces esa botonera, él me va a traer ese estado. Es un driver que de pronto ya algunos lo han utilizado, lo conocían, es un driver ya viejito del 2018, creo, 2018, que nos puede también dar como esa opción de retomar el estado actual de una casa en determinado momento. Entonces, no, señores, básicamente eso era lo que quería mostrarles. No sé si Juanpa quiere adicionar algo más, no sé si entre ustedes haya alguna pregunta, quieran ver algo más, o qué. Quedamos aquí a su disposición, que quieren como saber o conocer. Juanpa, no sé qué quieras agregar. No, pues la verdad me parece que está completa la charla del día de hoy. Simplemente los invito, obviamente desde el punto de vista de programación hay muchas opciones y Mateo puede hacer la programación de una manera, yo la puedo hacer de otra persona lo puede hacer completamente diferente. Existe la manera rápida, existe la manera un poquito más demorada, existe la manera tediosa. Es simplemente como que desde el punto de vista del proyecto, miren qué ventajas tendrían los tipos de programación y qué tan viables son. Por ejemplo, lo que hablaban ahorita de las variables booleanas para hacer ciertas cosas o de los timers. Entonces hay ciertas características o programaciones que uno puede aplicar en proyectos. Por ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado, pero yo tengo ventanas en las zonas donde está el aire acondicionado, entonces que el aire acondicionado no se encienda si las ventanas están abiertas, o ciertas cosas que yo podría hacer que son del común y puedo hacerlos en la programación para que sean de una manera mucho más inteligente, por decirlo así. Esa es la gran diferencia de simplemente controlar algo a darle un poquitico más de, digámosle, inteligencia entre comillas, porque pues obviamente va a depender de qué tan inteligentes hagamos la programación y todo, pero sí podemos llegar a ciertas facilidades en el proyecto. Entonces, la invitación es para que jueguen con el sistema, jueguen con este tipo de programaciones, miren qué tan viable puede ser hacer una cosa, si realmente representa un beneficio para el cliente, o si simplemente yo lo estoy haciendo pensando en que va a ser súper poderoso y súper bueno, pero realmente al cliente nunca lo ve funcional. Entonces esas son las cositas que sí los invito para que como que lo revisen. Muchas gracias, Juanpa. ¿Alguien más? ¿Una duda, pregunta, comentario que nos quiera contar de pronto que haya hecho algo raro y le haya funcionado bien? No sé, cuéntenos de pronto un poquito. Si no, pues nuevamente muchísimas gracias. Acá yo tengo una pregunta ¿Con quién hablo? con Andrés. Perfecto.
¿Qué más, Andrés? ¿Sí o no? Bien, Mateo. Uno cuando tiene los dimmers en la parte de programación, puedo poner single tap, cuando lo presione, cuando lo suelte. ¿Hay alguna forma de también activar alguna regla desde el navegador? O sea, cuando el usuario prenda la luz, pero desde el navegador yo puedo activar ahí alguna regla. O eso no se Pero puede. sí, lo que puedes hacer, por ejemplo, es que utilizas, supongamos que este sea tu dimmer, cuando esté encendido, cuando esté apagado, cuando cambie de nivel. Esto no implica que lo tengas que presionar físicamente, sino que es cuando se activa o se desactiva la lámpara y lo puedes hacer desde cualquier interfaz, ya sea el celular, una tablet o el monitor o tu televisor. Pero esto es solamente con la versión 3, ¿cierto? No, desde las versiones anteriores puedes darle turn on o turn off a la luz, a la luminaria como tal. Ya, listo. Bueno, nuevamente, como les venía diciendo, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por estar pendientes de las presentaciones. Continuamos en este proceso de brindarles a ustedes herramientas que les puedan servir y, y, y capacitaciones que sean de su agrado. Y no, feliz día y síganse cuidando.